hay muy pocas empresas que al hacer diseños para salas limpias utiliza el control de presurización. Es más, hoy en día existen unos mecanismos que por colores te van diciendo si la presurización se está perdiendo o no se está perdiendo, porque se puede presentar una contaminación cruzada que afecte el proceso central que tú estás protegiendo con tu diseño. Ven y te muestro de qué hablo. Si eres un apasionado del diseño HVAC para calefacción, ventilación y aire acondicionado y te gusta aplicar ingeniería para encontrar soluciones acogidas a toda la normatividad ARREI, este podcast es para ti. Mi nombre es Rolando Torrado y seré tu facilitador en el camino del entendimiento de las buenas prácticas de diseño con esto que se llama Diseñando HVAC con Rolando. Hola, ¿qué tal, HVACeros? Qué gusto, qué placer y qué honor tenerlos de nuevo aquí, episodio 15. Seguimos en la temporada de diseño hospitalario y de salas limpias, de clean rooms. Hoy te voy a mostrar un poco lo que es cómo manejar las presurizaciones. Vamos a ver un poco de filtración y lo que son las esclusas. Así que mucha atención, los que están en Spotify. Voy a hacer lo más claro posible, pero recuerden que estoy transmitiendo mi pantalla porque seguimos revisando la guía de diseño para salas limpias que ARREI tiene para ustedes. Así que mucho cuidado, vamos a nuestra pantalla. Entonces, miren, ARREI me dice a mí cómo alcanzar los diferenciales de presión que nosotros estamos trabajando. Recuerden que hay unas variables para que esas presiones se dan y se muestran en la figura 8.17. Mire, los escenarios que nosotros podemos tener, voy a escribirles aquí, es, por ejemplo, aquí hay un salón que está presurizado positivamente. Nosotros debemos inyectar aire suministro y debemos sacar aire de retorno o de extracción, pero ten en cuenta algo, el aire también se pierde. Es que yo siempre he dicho, el aire no se crea ni se destruye, simplemente se transfiere y puede ser por las áreas de pérdida que están en las puertas, en los muros, en el cielo raso o en alguna parte, y esto lo llaman el flujo offset. ¿Cuál es ese? Pues miren este diferencial que está pintándose acá, y ese diferencial aquí es igual al aire que se está suministrando menos el aire que tú estás extrayendo directamente con ductos, que estás retornando, o sea que estás sacando directamente en el ducto, o el aire que se va por las áreas de pérdida. Esa es la forma de mantener una presurización negativa. Ahora, cuando nosotros tenemos un salón que no está presurizado, pues realmente, ¿qué es lo que tenemos? Un salón que el aire de suministro menos el aire de retorno o de extracción te va a dar 0. Y eso es lo que nosotros llamaríamos que el offset es 0. O sea, la presión internamente va a ser 0. Recuerden que mi método de cálculo de presurización que les mostré en el episodio 13, si mal no estoy, o en el 12, tuviste que la sumatoria de caudales siempre va a ser 0 dentro del salón. Y aquí lo tienes. O sea, suministro de aire menos la extracción de aire menos el caudal que se transfiere va a dar 0. Y si tú tienes un salón presurizado negativamente, ojo aquí, negativamente, mira lo que pasa. Vas a tener un suministro de aire que va a ser menor que el aire que estás extrayendo o que estás retornando por ductos y el aire que está entrando o se está teniendo en offset para ese espacio. Míralo. Recuerda que por las puertas va a entrar aire, por los muros, por el cielo raso va a entrar aire. Ese aire que entra más el aire que se está sacando por ductería, bien sea para extracción o retorno, la suma de esos dos aires va a ser igual al aire que se está suministrando. Por eso la sumatoria de caudales internamente va a ser 0. Y el offset aquí va a ser contrario al positivo. Pero siempre va a ser para alcanzar la presión o la presurización que tú estás buscando. ¿Listo? Esos son los 3 escenarios que nos muestra ARREI
para mantener la presurización. Ahora, en la figura 8.18 dice que para obtener un diferencial de presión, el aire tiene que perderse entre el salón y un offset, o sea, un diferencial del aire, que es el que está relacionado con el área de pérdida, como ya se los mostré en la parte del episodio 13. Así que miren, el salón 1 que nos muestra aquí, el salón 2, van a tener un diferencial de presión entre ambos salones, o sea, vamos a tener una presión 1 y una presión 2. Como va a haber en medio de esos dos salones un área de pérdida, ahí va a estar el diferencial de presión y depende de cuál presión sea la mayor. Así que nosotros tenemos la ecuación que ya les mostré y no se las voy a dar acá para encontrar esas áreas de pérdida cuando nosotros tenemos un diferencial de presión entre salones. Aquí nos dan unos nomogramas donde te relacionan el área de pérdida, te dan el flujo que se está perdiendo, el flujo de pérdida y la presión diferencial entre los salones. Tú lo puedes manejar por nomogramas o lo puedes tener con el Excel que yo les puedo compartir, que vimos en el 13, si ustedes me mandan un mensaje directo. Hago una pausa y estoy en estos momentos recordándote, si tienes alguna duda o algo no consideras que esté bien, tranquilo, me mandas un mensaje directo en cualquier red, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, donde sea, me encuentras como Rolando Torrado o Rolando Torrado HVAC, o me contactas por mi WhatsApp, más 57 315 312 6387. Te lo repito, más 57 315 312 6387. Tranquilo, cualquier duda me la puedes consultar. Estoy para que tú entiendas claramente cómo se hace un diseño de salas limpias o un diseño hospitalario, porque el HVAC es el centro de la limpieza del aire y el centro de alcanzar las condiciones del ambiente interior, bien sea para un proceso que se necesiten o bien sea para ayudar a mejorar los pacientes cuando funciona como un coadyuvante en la recuperación de ellos. Así que ustedes pueden balancear el aire, pueden tener salones unidos, pueden hacer cascadas, pueden hacer lo que quieran, que el Excel que yo les mostré en el episodio 13 les va a solucionar todo esto. Simplemente pídanmelo que yo se los envío con el mayor de los gustos, sin ningún problema. Las estrategias que tenemos para manejar la presión diferencial, pues es sencilla. Tú tienes que tener un monitor de presión diferencial en la zona crítica y puedes tener unos dampers o puedes tener variadores de frecuencia, lo que a ti mejor te funcione, para mantener esa presión constante. Pero siempre tiene que haber un testigo, un sensor que esté haciéndole control y seguimiento a ese diferencial de presión, y tiene que haber un controlador que tome las decisiones de si abre o cierra el damper de suministro o de extracción, o aumenta o disminuye la velocidad del ventilador. Así que esas son las funciones que tenemos nosotros para poder controlar la presurización, ¿ok? Cuando tú tienes ya controlada la presurización, pues estamos listos. Lo único que debes tener claro y con mucho cuidado son los problemas que nos van a generar lo que llama este diseño airlocks o bloqueos de aire, que son las esclusas que llamamos nosotros. Así que mira, te voy a mostrar las esclusas. Vamos a ver aquí qué nos dice de estas esclusas. Mírenla, aquí ya está. Los diferenciales a través cuando tenemos diferenciales a través de la envolvente del clean room. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? Cuando hay una recomendación de mínima presión a través de la envolvente de ese salón para controlar la migración de partículas no viables por los espacios adyacentes que no sean zonas limpias. Así que si tú tienes una clase, diferencia entre 7 y 8, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay una puerta que está en medio del 7 y del 8. La puerta cerrada debe tener un diferencial de presión mínima de 0.04 pulgadas en columna de agua y son 10 pascales. No se requiere que tengamos instalado un bloqueador de la puerta no lo requiere, pero
Cuando tenemos diferenciales de dos clases, por ejemplo, de un clase 6 y un 8, o sea, ISO 6 en un cuarto y un cuarto adyacente ISO 8, que tiene una puerta en medio, el diferencial de presión va a seguir siendo 0.04 pulgadas en columna de agua o 10 pascales. ¿Qué es lo que pasa? Que se requiere, si la puerta es frecuentemente abierta, o sea, más de 30 veces al día, pues hay que instalar un bloqueador de puerta, de las dos puertas, que reemplace una puerta sencilla, ¿ok? Mínimo debe mantenerse 0.02 pulgadas en columna de agua a través de cada puerta en el airlock, o sea, debes utilizar una esclusa, es lo que te está diciendo esto. Y el tiempo de retraso entre las dos puertas que esa esclusa debe tener, pues no es requerida, si la frecuencia es menor a 30 veces diariamente, ¿ok? Ahora, cuando tienes un diferencial de 3 clases entre los dos salones, ¿qué quiere decir esto? Tienes un cuarto clase 5, un ISO 5, y al lado tienes una ISO 8, y hay una puerta en medio, ahí el diferencial se mantiene. Tú diseñas para 0.04, pero ¿qué es requerido? Instalar la esclusa. No puede haber una unión directa, digámoslo así, sino que tiene que haber una esclusa con dos puertas que reemplace esa puerta sencilla. Mínimo 0.02 pulgadas en columna de agua a través de cada puerta con la esclusa. Y el tiempo de retraso entre las dos puertas debe existir. O sea, primero se abre una puerta, se cierra esa puerta, se da un tiempo de retraso y se puede abrir la otra puerta. Y los airlocks son los que permiten que una puerta esté abierta y la otra no se pueda abrir. Así que las esclusas tienen esta forma de manejo. ¿Y cuándo se utilizan esclusas? Contrario a lo que se cree cotidianamente, que las esclusas se utilizan para pasar de un espacio a otro. No, realmente es cuando tenemos mínimo un diferencial de dos clases, o sea, de un ISO 7 a un ISO 5, tienes que utilizar esclusa, ¿ok? Y cuando son 3, ahí sí que es cierto que se tiene que utilizar esclusa y tiene que haber un retraso de tiempo entre la apertura de una puerta y la otra puerta, pero siempre tienen que ser bloqueadas las puertas. Así que te dejo eso ahí porque de pronto no queda claro. Vamos a ver un pequeño overview de lo que son las esclusas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un corredor con un positivo, que es una clase, y un salón con 3 positivos, que es, digámoslo así, una diferencia de 2 clases. Tiene que haber una esclusa. Tiene que haber una esclusa con 2 puertas que se bloquee. ¿Ok? Así debe funcionar. Y sale del salón limpio, entra a la esclusa y de la esclusa sale al corredor. Podríamos tener un salón limpio en negativo. Entonces, de la esclusa tiene más presión que el corredor y la esclusa tiene más presión que el salón. Así que todo esto lo tienes que tener claro. Vamos a revisar rápidamente. Aquí nos hacen una comparación, una analogía de terminologías entre filtración y esclusas o bloqueos de aire en sus desempeños, en sus performances. Y esos performances son sencillos, la terminología. Para filtros de aire viene una rata de penetración. Para las esclusas de puerta sencilla con bloqueo viene una rata de contaminación. Para los filtros de aire se mide la eficiencia y para las esclusas se mide la efectividad de la barrera. Entonces, la rata de penetración para los filtros más la eficiencia debe ser 100%. La rata de contaminación más la efectividad de la barrera también tiene que ser el 100%. Entonces, definición matemática. Para la penetración o para la rata de contaminación es el porcentaje de partículas que penetran a través de un filtro, una media o una barrera, un dispositivo de barrera que es una esclusa. Y la eficiencia o la efectividad de la barrera es el porcentaje de partículas que se bloquean por una media filtrante o por un dispositivo de barrera. Aquí nos muestra unas comparaciones. Por ejemplo,
el impacto de la eficiencia del filtro sobre la concentración de partículas en una manejadora o en un ducto. Dice que cuando hay un filtro y la eficiencia del filtro es el 90%, viene un 100% de impureza, llamémoslo así, de material particulado y pasa a un 10%. Cuando tenemos una puerta que se bloquea, que es de una sola, o sea, una sola puerta, viene un corredor con un 100% de material particulado y con esa puerta se detiene y pasa solo un 20%. Pero si nosotros tenemos dos filtros, dos bancos de filtrado en una manejadora, en el primer filtro, que es eficiencia del 90%, se detiene pasa solo un 10%, y después de ese 10% pasa solo un 0.1% comparado con lo que venía antes del primer filtro si utilizamos un filtro EPA. ¿Qué pasa cuando tenemos dos puertas bloqueadas? Viene un corredor con el 100% de material particulado. Cuando pasa por la primera puerta, ya viste, queda solo un 20% del material particulado, y si ponemos una segunda puerta solo pasa un 4%. Entonces, la efectividad de la primera barrera es de un 80% y la segunda también, y las ratas de contaminantes son de un 20%. Así que es más efectivo el filtro que las puertas. Pero vamos a ver el ejemplo cuando nosotros tenemos tres filtros. El primer filtro del 90%, segunda eficiencia del 99% y la tercera eficiencia del 99,9%. Quiere decir que el 100% de material particulado solo pasa el 0.001% después de los tres filtros. Si nosotros tenemos tres puertas, pues del 100% del aire que está en el corredor, solo va a pasar un 0.8%. Entonces, con esa analogía, tú ves que nosotros tenemos dos maneras de combatir la contaminación cruzada. Una es en la manejadora con la filtración y dos en el espacio con las esclusas, pero cada airlock, o sea, cada puerta que se bloquee, va a detener por medio de una efectividad de barrera y de unas ratas de contaminantes que vienen, ese material particulado. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aquí revisando rápidamente. Te voy a hablar de lo que son estas esclusas y con eso vas a tener claro las condiciones. Bueno, ya eso eran las esclusas. Vamos a hablar de las condiciones. Mira, temperatura. En general, la temperatura que se necesita para las personas son de 21 a 24 grados centígrados, 70 a 76 grados Fahrenheit. Si hablamos de un proceso, eso sí depende del proceso. Puede que se necesite más frío o más caliente. Y pues los materiales de construcción pueden necesitar entre 15 y 27 y todo eso se tiene que controlar y monitorear. La humedad, pues una humedad para un cuarto puede ser del 45 más o menos 5%. Una alternativa de esta humedad es manejar el dew point o la temperatura de punto de rocío, que va a estar entre 50 más o menos 2 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados más o menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, las consideraciones de costo, aquí viene lo importante. Miren, todo diseño, y voy a tener algo claro, ustedes siempre que hagan un diseño, sea de lo que sea, tienen que tener claro que los costos son lo más importante. Array, Smagna y todos los entes que sacan normas siempre están situados en buscar consideraciones de costos. Así que nuestro trabajo en diseño es decirle al dueño, ¿cuánto quieres invertir? Mira que si lo hacemos de esta manera te costaría tanto, pero vas a gastar tanto en energía, en mantenimiento, en filtración. ¿Qué pasa si lo hacemos de otra manera? Vas a cambiar la inversión, pero vas a tener unos gastos operativos diferentes. ¿Y qué pasa si aumentamos mal? Y así tú le vas dando varias opciones sin necesidad de hacer diseño, porque es tu trabajo como diseñador considerar los costos para que él tome la decisión de cuál es su mejor opción. Porque si tú simplemente te vas con un valor inicial, siempre se va a conseguir el costo más económico. Te doy un ejemplo. Nosotros en mi empresa, en Henning, generalmente vendemos la solución más cara. Escúchame esto, vendemos la solución más cara porque a los clientes le damos 3, 4, 5 opciones y generalmente nos compran la opción más cara sin
siquiera decirles a ellos qué es lo que les vamos a entregar. Únicamente les mostramos el resultado que nos vamos a comprometer, cuántos kilovatios horas son nuestro compromiso al año para que ellos paguen en energía y qué es lo que van a obtener con nuestros diseños. Y les damos varias posibilidades de inversión inicial CAPEX con un costo en operación que es el OPEX, y generalmente, te lo repito, vendemos el más caro. Así que ese es tu trabajo. Mira lo que dice Array, volvemos a la pantalla. En las consideraciones de costos, dice, como se discutió anteriormente, controlar los ambientes son el propósito de un salón. Alcanzar los requerimientos de ambientes con cantidades grandes de equipos HVAC y sus correspondientes costos, en general, los requerimientos ambientales son muy grandes y por ende los equipos HVAC también, así que son muy costosos. Los diseñadores de salones deben discutir con los dueños, con las especificaciones, cuál es la mejor opción para cumplir con humedad, temperatura, presión, limpieza, y que esos costos se vean a lo largo del año. ¿Por qué? Porque es que estos sistemas generalmente trabajan 24/7, 365 días al año, y el costo de energía por las cantidades de aire exterior que se manejan pueden impactar negativamente a esos propietarios. Así que vamos a hacer el resumen de este episodio que me encantó, me está encantando esta temporada de diseño hospitalario y de clean rooms. Ten en cuenta algo, las salas limpias pues tienen algo que son el control de presurización, y tú tienes que tener claro que la presión positiva es el aire que tú estás suministrando por ducto menos el aire que estás sacando por ducto menos el aire que se está perdiendo por las áreas de pérdida. Así que tú puedes tener un espacio que vas a presurizar positivamente y únicamente puedes tener retorno. Pues no lo sé. O puedes tener un espacio que vas a presurizar negativamente o que va a tener presión negativa y vas a tener que inyectar aire, porque no es aire que suministro menos aire que saco. Hay que tener en cuenta el aire que se va a transferir con los espacios adyacentes de eso. Recuerda, el aire no se crea ni se destruye, únicamente se transfiere. 3. La parte de control. Tú tienes que tener un dispositivo que mida, esto es un dispositivo análogo que va a medir presión diferencial. Aquí están los dos puertos, pero la idea es que tú tengas algo que bote una señal de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 5 voltios. Esa señal la lleves a un controlador, el controlador esté revisando que la presión no se salga del rango, y si se sale, debe actuar los dampers de suministro, el damper de retorno o los variadores de frecuencia del aire que se está inyectando, el aire que se está extrayendo, para mantener la presurización en el espacio constante. Si puedes tener semáforos que te estén diciendo, mira, la presión se está perdiendo porque son lugares críticos, y estos clean rooms son diferentes a los espacios hospitalarios, porque aquí lo que generalmente nosotros tenemos son procesos, y esos procesos se pueden impactar y va a perder dinero el dueño por el downtime, por el tiempo que no está produciendo el espacio del clean room. También hablamos de las esclusas. ¿Cuándo debemos utilizar más de una puerta, que se llaman esclusas? Cuando ya tenemos 2 puertas, son 2 airlock. ¿Y cuándo las vamos a utilizar? Cuando tenemos un salón que está al lado del otro y hay una diferencia de 2 grados de ISO, o sea, tenemos ISO 5 aquí y aquí ISO 7, debemos utilizar 2 puertas bloqueadas, 2 bloqueadores de aire, que son esas puertas que generan la esclusa. Y recuerda que el diferencial entre este ISO 7 y este ISO 5 va a ser 0.04 pulgadas en columna de agua o 10 pascales. Y de esos 2 espacios con las esclusas, mínimo 0.02 pulgadas de agua o 5 pascales. Si tenemos 3, ya tiene que haber un tiempo programado. Las puertas se bloquean porque tienen que quedarse cerradas. Los empaques son muy restrictivos, las áreas de pérdida son mínimas, y tiene que haber un tiempo. Cuando hablamos de un ISO 5 y un ISO 8, tiene que haber un tiempo. Abro una puerta, la cierro, pasa un tiempo para poder abrir la otra, y nunca se pueden abrir las 2 puertas a la vez.
Para terminarte, quiero que tengas en cuenta los costos. Estos sistemas consumen mucha energía, consumen muchos filtros, contienen mucha operación, mucho OPEX, mucho mantenimiento. Tú tienes que sentarte con el dueño para mostrarle varias soluciones que tengan una inversión con un OPEX, otra inversión con un OPEX y que el cliente decida. Si tienes dudas, ya sabes, acerca de lo que es la presurización, de los clean rooms, por favor, contáctame, mándame un mensaje al DM. Me encuentras en todas las redes sociales como Rolando Torrado, como Rolando Torrado HVAC, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Por todas partes me tienes. Y si no, pues mándame un mensaje directo a mi WhatsApp, que es el +57 315 312 6387. Te repito, +57 315 312 6387 y te voy a contestar. Quiero que entiendas muy bien cómo debes diseñar eso. Así que nos vemos en el próximo episodio de Diseñando HVAC con Rolando. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo.